En la continuidad de Modo Fontevecchia, ahora es momento de presentar a nuestra próxima invitada. Es socióloga, activista feminista y política argentina. Es una de las principales dirigentes del partido Nuevo Movimiento al Socialismo, caracterizado por su perfil socialista y feminista. Fue candidata presidencial en las elecciones generales de 2015, 2019 y 2023. Le damos la bienvenida en Modo Fontevecchia a Manuela Castañeira. Bueno, Manuela, finalmente presencialmente, porque hasta ahora siempre hablábamos a través de teléfono. Sí, un verdadero gusto para mí poder tener este intercambio en persona, así que también muy contenta. Para mí también. Bueno, tu propuesta para las elecciones es que el salario mínimo sea de 2 millones de pesos. Así es. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? En primer lugar, es parte de un plan global y te lo traje por escrito, porque viste hábitos no solo de militante, sino de socióloga, tener todos los fundamentos bien a mano. Para nosotros la propuesta del salario de los 2 millones es parte de un plan global, no es una medida aislada. Y en realidad, en primer lugar, es una propuesta política. ¿Qué es lo que sucede en la Argentina? ¿Qué es lo común dentro de lo diverso, dentro de todas las problemáticas que nos rodean, de las que hablamos? Yo lo escuchaba muy atentamente a Agustín, sigo también su trabajo hace muchos años desde el observatorio, porque además era quien tenía una mirada crítica también de los números y de las estadísticas en gobiernos anteriores, así que bueno, los que estamos en el rubro también lo hemos seguido, y da cuenta, ¿no?, de una situación generalizada. Yo me quedaba pensando por lo que Agustín decía sobre la pobreza, la estadística y demás, y es como algo de Hegel, ¿no? La abstracción del cuánto. Esta macro que aparece y que trata de presentar una realidad. Confundir el mapa con el territorio, por ejemplo. Por ejemplo, olvidarse de lo cualitativo, olvidarse de la vivencia, olvidarse de las personas. Y esto también se lo dije a Milei en un debate. Tu economía no tiene sociedad. Si no planteamos un sistema en la Argentina que le permita vivir a la sociedad, entonces ¿de qué estamos hablando? Si tenemos una canasta básica total que ronda en 1.900.000, ¿por qué no podemos pensar un salario de 2 millones para pensar el piso para una vida digna? Que eleve el piso de las jubilaciones. Por ejemplo, la capacidad instalada en la Argentina está en el 45%. Si impactamos sobre el consumo, la podemos llevar al 65%, rápidamente. Creo que yo quiero que el debate sobre el salario ingrese al Congreso porque es el tema que todavía no tiene proyecto. Solo decís que en realidad saldría de la mayor producción. Yo creo que en dos medidas. En parte sale de la mayor producción y del crecimiento de la Argentina. Y mayor, porque además también hay que pensar a quién se le saca. Nosotros venimos de una semana donde le acaban de regalar más o menos 2.000 millones a las cerealeras, ni siquiera a los productores, que hay una gran molestia en el campo también, los pequeños productores. Por eso le han regalado 2.000 millones a las grandes cerealeras para obtener divisas. Y el salario, ¿por qué no puede tener esos fondos? Entonces no se trata solo, además del crecimiento, sino quién pone y a quién se le saca. Y en el plan de Milei se le viene sacando solo a los trabajadores. Y yo creo que hay un gran debate en este momento sobre alternativas, porque el ajuste fiscal, el discurso de que el déficit fiscal es el mal de los males y que con el ajuste de los gastos en la sociedad se iba a resolver todo, hoy carece de legitimidad. Hoy no convence. La sociedad lo probó y siente y respira que con eso no sale adelante, que con eso no crece. Además de mirar la realidad y que es que Milei no tiene un plan de crecimiento. Quedé pensando, te escuchaba, el embajador de Chile, que además fue jefe de gobierno de Allende y embajador también, no solamente de Boric, sino lo había sido también de Bachelet, hacía un repaso de el modelo chileno a lo largo de estos últimos 30 años. Hoy el salario mínimo en Chile es el doble que en la Argentina, es $500. Yo viví en Brasil varios años, siempre el salario mínimo está por debajo de la canasta. No hay ningún país latinoamericano que tenga el salario mínimo que cubra todas las necesidades para una vida digna. Siempre el salario mínimo, por lo que uno ve en los países pobres, cubre la subsistencia. Pero aún así, es el doble que en la Argentina, con los costos en Chile menores que en la Argentina. O sea que la relación de cuánto cubre el salario mínimo en Chile es mucho mejor que en la Argentina. Yo supongo que en la Argentina debemos tener en este momento uno de los peores momentos. Ahora, en la reflexión te completo para pasarte el micrófono. En la compleja discusión aparece cuán difícil es hoy el tema del poder
de los estados respecto de los contribuyentes. Porque la pregunta es, bueno, ¿por qué no le bajaron el impuesto a las ganancias a los empleados en lugar de a las 6 empresas exportadoras? Bueno, porque ellas tienen el poder. O sea, alguien te diría, bueno, ¿cómo hago para taxarlas si finalmente no venden, tienen la capacidad de soportar? O lo que le pasa a los países europeos, ¿cómo hago para taxar a los súper ricos, que cada vez el 1% más rico se capturó el 70% del crecimiento de la renta de los últimos 5 años? Entonces esta es una cuestión mundial. ¿Cómo haces para captar la renta frente a un poder donde los estados cada vez tienen menos poder, dado la globalización y la financiarización y la abstracción de la moneda? Cuando los activos eran fábricas, tierras, vos podías ir y tocarlos hasta confiscarlos. Estos no, porque son volátiles. ¿Cómo resolvés ese tema? Yo creo que, en primer lugar, decirte en relación al problema del salario mínimo es que en la Argentina también se está discutiendo una devaluación y elevar el piso salarial es una manera de proteger a las mayorías sociales y a los trabajadores ante la eventualidad de una devaluación. Además, tenemos un país que ha aumentado enormemente sus gastos inflexibles, es decir, el aumento de las tarifas, de los servicios. Y lo que hablábamos con Agustín. Exactamente, el tema es que cómo, eso es parte del no el que, entonces estamos todos de acuerdo. No necesariamente. Yo creo que hay un debate ahí, seguramente nosotros sí, pero digo, en relación al Congreso, a los partidos tradicionales y demás, que dicen, yo creo que hay una gran... El fondo de la cuestión, en primer lugar, es político, es de voluntades. Los cómo hay un montón de maneras para encaminarlo. El principal problema es si en el qué, si en el argumento y si en el problema se justifica, y esto es el discurso de la extrema derecha, y también lo veo en relación a los límites del peronismo, porque la extrema derecha, en el mundo han crecido las extremas derechas, pero no ha sido a expensas de las izquierdas, ha sido a expensas de los centros. Los centros en Estados Unidos, en Argentina el peronismo. Entonces, ¿qué nos dicen esos centros políticos y qué dice el peronismo y qué ha influenciado enormemente en este debate en la Argentina? No se puede. No se puede combatir a la derecha, no se puede recortar esas ganancias extremas que tienen, o sea, vos no se puede nada. Y se van a vivir a Uruguay. Yo creo que eso no está demostrado, eso no es así. Ese es el problema. Creo que hay una discusión que es ideológica. Creo que hay... ¿Qué es lo que no está demostrado? Perdóname. Que se van a ir todos a vivir a Uruguay. No, se fue. ¿Me entendés? Se fue. Aquellos que tienen que pagar. Exacto. Por ejemplo, no, pero esto de que si vos le pones... el 2% se fueron. Es que está en el debate de que si vos le pones impuestos a las empresas, se va a ir. Bueno, probémoslo primero, porque eso es lo que no se ha probado. No, pero en respecto a bienes personales sí lo tenemos probado, Manuela. O sea, bueno, Galperín, por ejemplo, que le regalaron 3.000 millones. Bueno, yo digo... Todas las personas. Yo creo en realidad... que las que tenían que pagar la alícuota de más 2,5%... La discusión sobre el aumento de las riquezas es una discusión que no se está dando solo en Argentina, sino en Estados Unidos. Hay una persona que está por ganar en este momento la alcaldía de Nueva York y habla de socialismo, Habla que es Mamdani. No te recordás, en otra época, por ejemplo, los tenistas o los grandes deportistas ponían su domicilio de taxación en Mónaco, por ejemplo. Este es un tema mundial. Esto es un tema mundial, exactamente. Si necesitáramos, primero que creo que hay que probarlo, y en segunda medida también hay un montón de otro tipo de recursos judiciales, penales, para poder aplicar en el caso de que se quiera evadir estas requisitos impositivos, por ejemplo, que nunca se piensan. O sea, en realidad hay una discusión de las fuerzas represivas del Estado solo para reprimir la protesta social, pero nunca para perseguir, por ejemplo, la fuga de divisas. Entonces vuelvo al tema de que en realidad se trata de algo político y se trata de algo que creo que hay que probar, y además hay un problema, la sociedad tiene hartazgo de esta situación. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ¿de dónde vamos a sacar las riquezas? ¿Van a seguir saliendo de los bolsillos de los trabajadores? Y bueno, yo la verdad que creo que es un gran momento de discusión de alternativas. Creo que las y los anticapitalistas tenemos un montón de propuestas y una mirada alternativa para dar, y que creo que tenemos que formar parte del debate, y por eso quiero entrar al Congreso para llevar estas propuestas. ¿Qué te parece la candidata que todo indica que va a salir primera en primera vuelta, pero tiene menos posibilidades de ganar en la segunda, de Chile, del Partido Comunista Chileno? ¿Cuál es tu visión de ella? Yo tengo una mirada muy
primero creo que entiendo el fenómeno global de que hay un gran momento para la discusión de izquierda, no solo por el caso de Chile. Yo traigo mucho el ejemplo de Estados Unidos porque es un país que vos dirías es impensado y sin embargo... Sí, Bernie Sanders, el candidato Bernie Sanders, Ocasio-Cortez o el candidato al alcalde de Nueva York, y además una estadística que te traigo, que hay una encuesta donde le preguntan a las juventudes con qué se sienten más afiliados y la palabra más elegida es el socialismo. Entonces estamos en un momento de discusión mundial sobre alternativas y creo que eso es muy favorable. Después hay expresiones más particulares que puedo ser muy crítica. Por ejemplo, el PC chileno, yo no comparto, digamos, esas ideas. Me parece que se aburguesaron, que son como los peronistas de Argentina. Yo soy trotskista, soy muy defensora de las libertades democráticas, entonces ahí tengo una gran crítica. Yo creo que fueron hasta la mitad con la reforma constituyente que se discutió en ese país y sofrenaron a esos movimientos que pedían más libertades y más derechos. Entonces, bueno, tengo críticas desde la izquierda a esos procesos, pero sí veo que somos todos parte de una gran discusión mundial sobre alternativas que está creciendo y creo que tiene que tener un lugar en el debate, como anticapitalistas y por supuesto en Argentina en este momento en particular también como feministas. Bueno, contame, estuviste muy activa la semana pasada, contame todo lo que viste en la calle respecto de la reacción de la sociedad al triple narcofemicidio. Estoy muy impactada, la verdad, y creo que en primer lugar decirte que hay que proteger y respetar a las familias de las 3 chicas. Quiero partir por ahí, porque el gobierno, la justicia, la policía, el discurso hegemónico se ha enfocado más en las víctimas y en sus familias que en las propias redes que llevaron a esta terrible y violenta masacre sobre 3 jóvenes. Yo quiero partir por un punto y también lo traje para fundamentarlo, que es el discurso del gobierno. Y creo que las palabras de violencia habilitan los hechos de violencia. Y en la semana pasada también fui muy cruzada, digamos, por personajes del gobierno como Bullrich y como Espert, por la afirmación que sostengo de que Milei es el responsable ideológico del triple femicidio. Hay un discurso desde el Estado que busca erradicar la figura de femicidio legal, que contiene tanto el aspecto de la nominación de la opresión, que es muy importante, dar cuenta de que nos matan porque somos mujeres, como así también todo un mecanismo para actuar en estas circunstancias. Es una política de Estado. Está en argentina.gov.ar. Esta declaración. Llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Estas son las palabras del presidente, está en argentina.gov.ar, y yo creo que esto habilita toda esta violencia extrema que se está viviendo. Y en primer lugar fue muy importante mencionarlo porque no se quería reconocer, por ejemplo, que una figura de femicidio, y a partir de la movilización de la familia, del feminismo, se ha logrado esa carátula. Además de esto, lo que he visto y he compartido mucho el sábado que estuvimos con la familia y acompañando una familia muy grande y muy extendida, es la situación de extrema barbarie que se está viviendo, de las condiciones materiales que están arrojando a un montón de adolescentes y a un montón de jóvenes a las redes de la trata en primer lugar. Y quiero partir por las redes de la trata con fines de explotación sexual, porque creo que se habló de muchísimas cosas menos de la situación de explotación sexual, menos de la prostitución, en el sentido de lo que significa que una piba de 15 años no tenga otra alternativa que verse forzada a vender su cuerpo y estar en una situación de violencia extrema, que la asesinen de una manera muy difícil de volver a verbalizar, sin palabras, exactamente, sin palabras, y que sobre eso haya un gobierno, y digo eso porque es el Estado, la violencia ejercida desde el Estado, que quiera negar esa situación o desviar la atención. Lo mismo, porque en realidad esa extrema pobreza hace por un lado a un sector muy vulnerable de las chicas encontrar esa salida, y un sector muy vulnerable de los chicos ser soldaditos. Pero finalmente es la misma problemática que se expresa con las herramientas que cada género tiene, pero finalmente las causas son las mismas.
Totalmente, yo diría que son dos caras de la misma moneda. La cuestión ahí, para nosotras es importante visibilizar la que no se quiere mostrar, que es la de la explotación sexual, porque además allí hay una culpabilización de las víctimas y de sus familias. Por supuesto que en el barrio se sabe que las pibas estaban en las redes. ¿Qué otra cosa podían hacer? Y esa es la tragedia, que no tenían otra alternativa. Ni ellas, ni sus vecinas, ni muchas de las chicas que están en esa situación y que estuvieron y que se están movilizando. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay que combatir esas condiciones materiales y acá quiero llamar la atención sobre otra cuestión desde el punto de vista social, y que es que este gobierno, con su ataque sistemático a las organizaciones sociales, lo que ha logrado es que avance el narco en los barrios. Porque las organizaciones sociales, no estoy hablando solo de los programas, de la entelequia que es el Estado, estoy hablando de ese entramado para combatir la pobreza, clubes, los comedores, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras desocupadas, que tienen todo un entramado en el barrio. Esas eran las mujeres, y lo siguen siendo, pero con muy poquitísimos recursos, que combaten al narco, porque compiten, porque ofrecen una alternativa, porque proveen un espacio seguro para que esos pibes no terminen en el narco, para que esas pibas no terminen en esa violencia. Hay 4 centros de readaptación de personas que se drogaron y quieren salir de la droga, y la lista es infinita. Nosotros acá lo planteamos, incluso que vamos más allá de que no que Milei es actor intelectual, sino que la ideología libertaria es funcional a la economía narco, porque finalmente lo que plantea es que, bueno, el delincuente es un comerciante que asume riesgos, un contrapropista, una especie de entrepreneur, y lo que planteábamos incluso era que había una empatía entre el libertarismo y la idea de que cada uno tenía que encontrar su solución independientemente de los conceptos morales, como podría ser también la prostitución, vender el cuerpo, vender una parte del cuerpo. Y lo planteamos también un tema que todavía no está legislado en la Argentina, que es el alquiler de vientres. Viste que hay una señora de Francia que contrató un vientre en la Argentina y que luego abandonó el bebé porque no había nacido bien. Entonces también ahí tenés otras de las formas donde yo creo que la ideología libertaria plantea la idea de que el cuerpo también es una mercancía. Totalmente, plantea que las personas somos unas mercancías, que el cuerpo es una mercancía. Hay una propia sí, bueno, el presidente lo dijo cuando dijo que se podían, que no descartaba la venta de órganos. Lo que pasa es que lo que desconoce eso es el entramado de violencia por el cual esa venta de esos cuerpos son de mujeres, son de niñas, son de adolescentes que terminan en esa situación, y además lo que desconoce el mercado, las reglas del mercado, es que entramos de manera desigual a esa competencia, que entramos con muchísimo menos recursos, y entonces en realidad bajo el manto de la igualdad lo que se oculta es la desigualdad, la opresión, la asimetría de poder y la riqueza de unos pocos sobre la necesidad de unos muchos, y sobre eso se ejerce la violencia. Y a mí ahí me parece eso. Cuando vos dijiste a Milei que tu plan económico carece de sociedad. Ese sería, sí, tu economía carece de sociedad. Ese es eso. Bueno, repensando a Weber. Muy bueno. Un poco. Manuela, muchísimas gracias. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias a vos.